Gloria al nombre de Jesús. Vamos a volver a iniciar y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27 hasta el verso 31. Amén. Quiero que nos confirmen si el audio está bien. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, lea conmigo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. A ver todos, hay poder en el nombre de Jesús. El tema o el título de este mensaje que el Señor tiene para su vida y para la mía es de la turbación a la victoria. Amén. De la turbación a la victoria. Quiero que miremos a la luz de la palabra del Señor que estamos hablando de Jesús. Y el que está diciendo que su alma está turbada es el mismo Jesús. Está hablando humanamente y ahora dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Vemos que la turbación es un momento donde la persona no sabe qué decir, qué hacer, cómo actuar, y que nos ha pasado a todo ser humano y que nuestro Señor Jesús no fue la excepción. Cuando leí estos pasajes me llamaron la atención. A veces nosotros como que nos preocupamos tanto y ahora nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús también se turbó. Llegaba un momento tremendo. Era un momento no fácil como humano, no era fácil. Pero yo quiero que volvamos a leer y que empecemos con la ayuda del Señor a extraer qué es lo que el Señor nos quiere decir para nuestra vida, con una palabra que el Señor te hable, con una palabra que el Señor haga la obra en mi vida. Hermanos, obtendremos la victoria, porque de la turbación a la victoria vamos a mirar qué es lo que sucede. Y es que si Jesús está ahí, hay victoria en su nombre. Amén. ¿Saben que me llama la atención? Que hay una respuesta inmediatamente. Cuando vemos en el verso 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Así es como cuando estamos turbados, ¿qué digo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? A veces las mujeres nos agarramos la cabeza, hay otras que se desesperan y comienzan o hemos empezado a llorar, otras quizás, bueno, cada una, pero también los hombres llegan momentos en que se turban. Y actuamos en medio de lo que está sucediendo. Pero miremos qué hizo el Señor. Lo primero que Él dice es, Padre, sálvame. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él reflexiona en lo primero que hace. No se apresura, sino que antes hay una reflexión. Usted me va a decir, pero para poder reflexionar en un momento de turbación, yo le digo, si el Señor lo hizo, usted y yo también lo podemos hacer. Amén. Sí lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hermanos, porque cuando ya hay una base,
cuando ya las escrituras están en nuestra vida. Por eso quiero invitar a los amigos a que echen mano de la palabra poderosa, a que echen mano de las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas hay salvación y vida eterna para los momentos de turbación, para los momentos terribles. Amén. Dice así: Padre, dice él, Padre, sálvame de esta hora. Pero hay una respuesta: mas para esto he llegado a esta hora. Yo voy a poner un ejemplo, permítame. El Señor se está diciendo a sí mismo: Jesús, yo llegué para esta hora, aunque sea difícil. Vamos a parafrasearlo. Y entonces, cuando Él se lo dice a sí mismo, humanamente se lo está repitiendo. Hay de parte, póngale cuidado, dice el Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice: Padre, glorifica tu nombre. Ahí viene la oración: Padre, glorifica tu nombre. Primero, paso número 1, reflexión. Paso número 2, oración. Entonces hay una respuesta. Y la respuesta es: vino una voz del cielo. Pero me llama la atención que la respuesta no era por causa de Jesús. La respuesta era por causa de los que estaban allí. Por eso me es importante transmitirle en el nombre de Jesús que la respuesta será notorio para los que están a tu lado. Pero ya contigo hay un propósito. Me explico, con el Señor Jesús ya había un propósito. Reflexionó humanamente, clamó al Padre, pero la respuesta vino para con los que estaban alrededor supieran quién era. Y como si fuera poco, hay algo especial en lo que acabamos de leer. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso ya, hermanos. Hermanos, eso ya lo hizo el Señor. ¿Qué sucedió? Cuando el Señor dio este paso, que no le era fácil humanamente, pero dio su vida por ti y por mí. Y aunque fue humillado, traspasado, sufrió dolores terribles, pero gloria al nombre de Jesús, que la muerte no lo pudo retener, porque Él es la vida y el Señor resucitó y vive. Y por eso nosotros vivimos, y por eso el príncipe de este mundo está echado fuera de todo el que tiene vida en Cristo Jesús. Aleluya. Así que cuando usted y yo tenemos vida en Él, Satanás no puede hacer lo que Él quiere con usted y conmigo. Escúcheme. Satanás creía que había vencido al Señor crucificándole. Así que cuando Satanás veía que estaba sufriendo, cuando Satanás veía que estaba humillado, parecía que él decía: ya tengo todo, ya lo tengo, está bajo mi fuerza. Pero déjeme decirle que no es así. Por eso cuando tú estás turbado y cuando yo estoy turbada, cuando tenemos las situaciones que nos vienen, que nos desesperan, que no sabemos qué hacer, hay que reflexionar. Si el Señor venció, nosotros venceremos. Amén. Si el Señor vive, tú y yo viviremos. No podemos dejarnos llevar por la fuerza maligna de Satanás. Vamos a mirar algunos casos y yo quiero que analicemos a la luz de la palabra del Señor. Quiero que miremos qué sucede. En este caso, hablando del Señor, bueno, vamos entonces a decir que todos los seres humanos pasamos por turbación. Pero yo quiero que miremos otros ejemplos y quiero que miremos el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro negó al Señor, vamos a llamarle cuando Pedro pecó, entonces se turbó de tal manera
que fue tremendo. Lucas capítulo 22, el verso 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Estaba turbado, lloró amargamente. ¿Cómo se burla el enemigo cuando alguien peca? ¿Cómo se burla Satanás cuando alguien cae? Pero yo quiero decirle lo que el Señor ha hecho por Pedro y ha hecho con nosotros. Oh, hermanos, sí lloró, estaba turbado, estaba en un momento terrible, pero Pedro no se quedó ahí porque el Señor lo levantó, porque el Señor con su mano misericordiosa lo levantó. Y vemos a un Pedro predicando con poder, con unción, con autoridad. Y sabe que lo más hermoso que usted y yo recordamos, que no se quedó en la turbación, se quedó lleno del poder de Dios después de que el Señor vino y hizo una obra maravillosa con él. Por eso yo quiero transmitirle este mensaje a alguien que está turbado porque siente que ha pecado. Quiero transmitirle este mensaje a alguien que ha cometido errores y siente que no puede más. Siente que su pecado lo tiene humillado, que el enemigo lo único que ha hecho es decirle que usted no vale, que usted no va a poder otra vez servir, que usted no va a poder otra vez levantarse. Déjeme decirle que si está viendo este mensaje, escuchándolo, si está en esta transmisión, es porque el Señor te está diciendo de la turbación a la victoria, porque aquí estoy yo, aleluya, porque el Señor nos da la victoria. Y eso hizo con Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. El Señor lo levantó y vemos a un Pedro que apacentó los corderos, apacentó las ovejas. Por eso vemos a un Pedro dispuesto a servir, dispuesto a ir donde estaban los enfermos, dispuesto a ir donde estaban los necesitados, porque de la turbación el Señor lo llevó a la victoria en su nombre, aleluya. No te dejes humillar más. Por favor, no te dejes turbar. Reflexiona a través de la palabra. Reflexiona que el Señor es un Dios único, no hay más. No hay más dioses, el resto son falsos. Por eso quien, con todo el respeto, pero quien tiene otras deidades no tiene paz. Quien tiene otras deidades no tiene el gozo. Pero quien tiene a Jesucristo tiene la paz, tiene el gozo. Por eso, hermano, reconcíliate hoy con el Señor. Amigo que me escucha, a los brazos del Señor, a los brazos de Él tú tienes una paz maravillosa, una paz que no es como el mundo la da, es una paz que ningún ser humano la puede dar, solamente nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque echó fuera la fuerza del mal, porque Él echó fuera el príncipe de este siglo. Así que por eso podemos hablar con denuedo, podemos hablar de la palabra del Señor. No que no hayamos tenido momentos de perturbación, sí han llegado. Han llegado momentos de enfermedad, han llegado momentos de angustia, han llegado momentos de zarandeos, han llegado momentos donde decimos, ¿qué hacemos? Pero esta palabra, la palabra de nuestro Dios, ha hecho que reflexionemos. Por eso el Señor te ha traído a este culto. Por eso el Señor te ha traído a que escuches esta palabra. Es momento que reflexiones. Yo quiero hablar con alguien que tiene una enfermedad. Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el verso 25. Se habla de una mujer perturbada. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuál sería la turbación de esta mujer?
que si tenía dinero, ya lo había gastado. Quizás hubo algún médico que trató de darle esperanzas, pero al final del tratamiento no logró nada. Hay alguien postrado en cama. Hay alguien que está allá en su casa y que siente que ya no puede, que siente que ya la perturbación es me voy a morir. La perturbación es, oh, pero yo ¿por qué estoy así? La perturbación es me duele demasiado. La perturbación es ya no tengo fuerzas. Déjeme decirle que esta mujer reflexionó. Y cuando ella escuchó que el Señor Jesús iba por ahí, ella reflexiona y entonces dice, yo voy a ir. Se propone, yo voy a ir a acercarme y voy a acercarme de tal manera que si toco el borde del manto de su vestido seré sana. Ella creyó, ella lo creyó, no importando que no tenía ya fuerzas, no importando que estaba tan débil, pero ella se propuso a ir. ¿Y saben qué ocurrió? Tú lo sabes. Y para el amigo que está escuchando por primera vez, la Biblia menciona que inmediatamente la historia, quizás con detalle, no dice cuánto ella tuvo que quizás correr al uno y correr al otro, porque la multitud iba con el Señor. Pero yo sí le digo algo, lo que sí especifica las escrituras es que cuando el Señor toca, cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y yo he tenido que decirle al Señor, perdónanos. A veces estamos, permítame se lo digo, a veces estamos en la iglesia, a veces estamos en cultos. De hecho, ahora tenemos una cantidad de cultos que podemos oír culto desde la mañana hasta la noche, las 24 horas. Pero nunca reflexionamos en verdad, pero nunca nos proponemos nada. Pareciese que nos saturamos y la perturbación sigue, el problema sigue y la palabra pasa y la escuchamos y viene y va, pero no ocurre nada. Pero yo le digo algo en el nombre de Jesús en momento, que ya reflexione y diga no más. Si el Señor está aquí, yo voy a ir a acercarme por la fe, yo voy a tocarlo. ¿Sabe por qué lo digo? Tanta gente que estaba tan cerca del Señor. Y Él se dio cuenta cuando había salido virtud de Él. Porque había una mujer, esta mujer del flujo de sangre, que lo había tocado con un propósito. Deseaba la sanidad. Yo no sé, déjenme decirle lo que el Señor pone en mi corazón. ¿Qué ocurre antes de los servicios? ¿Qué está ocurriendo antes? ¿No será que el enemigo los está perturbando? ¿No será que lo que está haciendo Satanás y sus demonios es perturbando para que no haya ni sanidades, ni milagros, ni nada? Cuando la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién está tocando? ¿Quién se está acercando para que virtud salga del maestro? ¿Quién lo está haciendo con el alma? ¿Quién lo está haciendo de verdad? Pero cuando hay perturbación, a veces el ambiente que se maneja es de ira. A veces el ambiente que se maneja es de desespero. A veces el ambiente que se maneja es otro. Pero no hay allí disposición para ir donde el maestro. No hay disposición para reconocer que el Dios Todopoderoso habita en medio del culto. Si es máxima adoración para Él. Aleluya. Qué bueno fuera que en este momento pudiéramos reflexionar que la perturbación no se puede quedar. La perturbación no se puede quedar conmigo. La perturbación no se puede quedar en mi casa. La perturbación no se puede quedar en mi trabajo.
yo estaba anotando algo y estaba mirando que hay una cantidad de perturbaciones y a veces las perturbaciones que tenemos fuertes son en la familia. A veces las injusticias por los seres queridos. Injusticias por los seres queridos nos perturban. A veces las injusticias de los jefes, patrones, líderes que son autoritarios. A veces hay situaciones tan sencillas y nos llevan a perturbarnos. Se nos ha olvidado que tenemos al Todopoderoso que afirmó vencer al enemigo, que afirmó que Él tenía la victoria y que la victoria ha sido dada para su pueblo, para su iglesia. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Por qué la perturbación te lleva tantos días o meses o años? Hermanos, cuando comprendí que lo que el enemigo está haciendo es perturbándonos para no poder obtener la victoria, entonces comencé a anotar versículos y empecé a analizar esto. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 38. Cuando nos preguntamos, ¿y esto es de Dios, sí o no? Y a veces como que no sabemos qué hacer. Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 38 dice: pero Él dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Hermanos, es momento de que nuestros pensamientos sean entregados a nuestro Dios. ¿Por qué nos afanamos? ¿Qué es lo que nos está angustiando? Cómo el enemigo nos enreda como cuando hay una tela de araña y un pobre mosquito está allí, lo enredan y es víctima. Y se convierte en el alimento de esa araña. Que tu vida y mi vida no lo sea así. Vamos a echar mano de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 27 dice: la paz os dejo, y lo dice Jesús. Mi paz os doy. Yo no os la doy como este mundo la da. No os turbéis. No os turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Saben que escuchaba un testimonio y quebrantó mi corazón? Una hija de un brujo, que el brujo la envió a que llegase a la casa de cierto pastor. Y ella cuenta el testimonio como su padre la envió para que pidiese trabajo de asear la casa. Y entonces la historia, cuentan ellos el testimonio de que aquel pastor se encerraba a orar. Y cuando él decía orar, él no permitía que nadie lo perturbara. Decía: aquí están los niños, aquí está esto, si algo sucede, llame aquí, haga esto. Todo lo dejaba anotado, pero yo me voy a ir a orar. Y esta hora que me voy a encerrar, por favor, no me perturbe. Y ella dice que echó a rodar el niño y le tocó la puerta y le decía: el niño se me rodó. Pero él no salió, no había completado la hora. Yo decía: Dios mío. Cuando terminó de orar, salió. Y entonces le dijo ella: ¿por qué no saliste? Mire cómo se reventó el niño. Y mire lo que le ocurrió, y te llamé y no prestaste atención. Y el pastor le contestó: ellos están a la protección de Dios. Y cuando yo voy a hablar con mi Dios, yo voy a hablar con Él, y a Él se le presta reverencia.
Y venía a mi mente, en una ocasión estábamos en una graduación en Guatemala. Y yo recuerdo que tenía a Abraham pequeñito, lo habíamos llevado. Y entonces el decano de la universidad dijo, esto es un acto solemne. Así que por favor, madres o padres, lleven a sus hijos al baño, les vamos a dar 5 minutos y si alguien está cansado puede ponerse en pie, si alguien necesita tomar agua, allá hay, regresen, porque en el momento de la ceremonia esto es solemne y necesitamos respeto para los graduantes. Yo me quedé. Y cuando estaba escuchando ese testimonio y cuando me acordé de lo que yo decía, ¿cómo así? ¿A qué le estamos dando tanta importancia? A lo de este mundo. Qué bueno, qué rico querernos graduar, sí, es algo muy bueno, pero le dan una altura. Y de hecho, yo digo, la tiene, son muchos años de estudiar, está bien, la tienen. Pero déjenme reflexionar, ¿qué altura tiene cuando tú y yo oramos? ¿Qué altura tiene cuando usted va a un culto? Escucha un culto. ¿Qué altura tiene cuando yo estoy en un culto? ¿Qué altura tiene? ¿Qué reverencia se tiene cuando estamos en un ayuno? Hermanos, no tuve otra que decirle, Señor, perdóname. ¿Sabe que esta muchacha contaba y decía? Ese pastor era firme, de tal manera que se llevó a la lista de aquellos brujos. Y entonces los brujos decían, pero no hay manera. Y entonces después de todo la terminaron echando y ella misma testificaba porque ya era una predicadora. Su padre la envió a la iglesia después de ello y el Señor allá la liberó y conoció el verdadero poder. Ese sí es poder, lo otro es fuerza maligna. Pero cuando se conoce el poder de Dios, hermanos, en el poder de Dios hay victoria. Pero a mí me llamó la atención. Pero también, hermanos, quedé sin palabras. Yo dije, ¿cómo es esto? Y recordaba a mi padre, y recordaba a mi madre. Cuando se encerraban a orar, cuando nos llamaban a las alboradas, cuando era el templo, que nos decían con tanta reverencia, pero ¿qué hacemos hoy con nuestros hijos? Como nuestros hijos pareciese que no supieran qué clase de Dios tienen. Pareciese que la nueva generación que se está levantando no tienen idea que este Cristo es el Dios de los cielos y la tierra y que está formando una generación, pero que se necesita una generación que sepa respetar y que sepa orar al Dios de los cielos. Miren, mis amados hermanos, esta mujer testificaba y decía, no pude perturbarlo, no hubo fuerza maligna para perturbar a ese pastor. Yo quisiera decirle a alguien, no nos dejemos más perturbar por la fuerza maligna. Llámese como se llame, llámese ira, llámese enojo, llámese resentimiento, llámese angustia por lo económico, llámese angustia por la enfermedad, llámese angustia por sus hijos, llámese angustia quizás en el hogar, las infidelidades, las situaciones que se dan en esta vida que perturban. Oh, cómo no reflexionar y echar mano de esta palabra, una palabra que es viva, una palabra que es poderosa. No os turbéis, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 12, verso 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas buena palabra lo alegra. Saben que yo he comprendido que cuando leo, reflexiono la palabra del Señor y la hago mía, trae gozo, trae esperanzas. Hermano, ¿qué haces viendo películas hasta la 1 de la mañana? Donde cuando sales de allí, sales con enojo, con ira. Al otro día no te hallas, estás perturbado. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús,
Enciérrate una hora. No permita que nadie te perturbe. Y déjeme decirle que entonces ahí sí vamos a obtener victorias. Ahí sí vamos a mirar cómo el Señor se glorifica. Ahí sí vamos a mirar lo que el Señor hace. Ahí sí vamos a mirar cómo el Señor hace maravillas en nuestra vida. Pero es necesario que comprendamos que la perturbación de Satanás se ha venido con fuerza. ¿Por qué? Porque Él sabe la victoria que usted y yo tenemos cuando nos metemos en el Señor. Él sabe las victorias y sabe que Él es echado fuera. Sabe que Él es echado fuera. Yo quiero que volvamos a leerlo. Y con esto quiero terminar. Dice así en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús del Evangelio de Juan capítulo 12, verso 30. Y vamos a leer el 31. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta palabra, cuando Dios habla, cuando el Señor nos susurra, es por causa de nosotros. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No te dejes llevar por lo que ves. Aunque usted vea que la maldad avanza, tú tienes poder de Dios. Yo tengo poder de Dios. Y las fuerzas del mal tienen que retroceder cuando hay un verdadero y una verdadera hija o hijo de Dios. Cuando hay un verdadero cristiano, la fuerza del mal retrocede. Amén. Hermanos, no os turbéis, no nos dejemos turbar. Salmos 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No vamos a ocultar nuestros pecados que nos turban, los vamos a entregar a nuestro Dios, porque hay promesas para tú y para mí. No te dejes más del enemigo, no lo permitas. Si es un sentimiento, llámese un enamoramiento por otra mujer que no es tu esposa, en el nombre de Jesús eres libre. Si es una joven o un joven que está siendo perturbado por pasiones desordenadas, reflexiona. En el nombre de Jesús eres libre. No permita que Satanás te exponga. A mí me parece tan hermoso lo que hizo el Señor con Pedro. Nunca fue a exponerlo delante de todos los discípulos. Pero saben, hay personas que siguen sirviendo y están en pecado y tienen turbación. Y les voy a decir algo: pueden predicar, pero la palabra será para otros, pero su vida no hay nada. Hay personas que pueden cantar y la alabanza, otro se llenará de la presencia de Dios, pero tu vida está vacía. Pero déjeme decirle que para que ya no estés en turbación, hay promesas, y la promesa es para nuestra vida. La promesa es para los que estamos oyendo el mensaje. No más turbación. Digámosle: Señor, es esto lo que me está perturbando. Señor, he venido mirando esto, he venido haciendo esto. Señor, he venido cayendo en esto. Pero tu palabra hoy, Señor, me ha enseñado que tú eres bueno, Señor. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que reflexionar y acercarnos y decirle: Señor,
he desperdiciado el tiempo. No le he dado el valor a lo que es hablar contigo. No le he dado el valor a tu palabra. Y hay tantas promesas para mí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, pero hagamos una oración solemne, una oración como deben hacerse las oraciones. Hermanos, no permitamos, no lo permitas. La turbación te arrastra. Hay un Cristo que te liberta. La turbación te está diciendo que ya no tienes esperanza. Hay un Cristo que te da la esperanza viva y te levanta. Amén. De la perturbación pasarás a la victoria en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en este momento, mi Dios, yo te quiero presentar a alguien que está allá detrás de su celular, mi Dios, allá, Padre amado. Está al lado, Señor. Otros tienen la Biblia, Señor Jesús. Tú sabes esa persona que te está diciendo: ayúdame, ayúdame, Señor. En tu nombre hay libertad para él. En tu nombre hay libertad para ella. Toda perturbación del enemigo la reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, pensamientos conforme a tu palabra, pensamientos de bien, pensamientos en ti, pensamientos, Señor, donde podamos refugiarnos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Que podamos echar manos, Señor, de tu palabra, que podamos hablar contigo con reverencia, que podamos, Señor Jesús, ver tu gloria. Oh, hay alguien que ha sido perturbado para hablar en lenguas, pero en el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús tú puedes hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tú eres libre para servirle al Señor con integridad. En el nombre de Jesús tú eres libre para poder amar al Señor con el alma. En el nombre de Jesús tú puedes recibirlo ahora. Recibe al Señor en tu corazón. Recibe al Señor en tu vida. En el nombre de Jesús hay poder. Toda perturbación del enemigo, toda perturbación de esta vida, toda perturbación la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu nombre hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a alguien que invoque el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a mis hijos que invoquen el nombre de Jesús. Tú que no has podido orar con reverencia, tú que no has podido comprender el evangelio, tú que no has podido ser fiel al Señor, invoca el nombre de Jesús de esta manera. Llámalo y diga: hay poder en el nombre de Jesús. Oh, tú que estás sirviendo pero estás perturbada, tú que estás sirviendo pero lo estás haciendo de una manera incorrecta, en el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús, si puedes servirle al Señor antes de que el enemigo te destruya, echa mano del Señor, que en él hay misericordia. Echa mano de su palabra, que en él hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. Oh, toda perturbación que en nuestros hogares se ha detenido, en el nombre de Jesús tiene que salir. Toda perturbación que se haya involucrado en la congregación, en el nombre de Jesús la reprendemos por tu palabra. Tu palabra liberta, tu palabra transforma, y en tu palabra somos libres. Aleluya, aleluya. Toda perturbación de incredulidad, eres libre para creer, eres libre. Tú puedes ser sana ahora mismo por la palabra. Tú puedes ser sano. En el nombre de Jesús hay poder. Todo pensamiento contrario lo atamos y lo echamos fuera. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Un ministerio
ministerio para la gloria de Dios, una vida para la gloria de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. No más un ministerio de perturbación, no más un ministerio que va de tumbo en tumbo, no más un liderazgo a medias. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús las almas son para ti, Señor, y nos levantamos porque tú nos levantas. Oh Señor, echamos mano de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eres libre en el nombre de Jesús.